Hola amigos, de nuevo nos encontramos con Gregorio Díaz Ereño, director del Museo Gustavo de Maeztu. Hablábamos con él sobre el monasterio de Irache y sobre el bestiario del diablo. Antes de entrar en materia, vamos a saludar como siempre muy cordialmente a Gregorio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ahora aquí andamos un poquitín para seguir narrando esa historia, no solamente del monasterio, sino lo que implica en sí un monasterio y toda esa iconografía y simbología tan rica que tiene. Pues estamos deseando de escucharte, Gregorio, así que adelante. Pues anteriormente hablamos un poquitín del bestiario, un poco en general, y el de Cristo, aunque comentábamos que generalmente muchos de los animales son ambivalentes, pueden tener significado positivo y significado negativo. Evidentemente, en lo que implica el bestiario llamado de Satanás, no existe esa posibilidad y generalmente todos los animales tienen un carácter fundamentalmente negativo. Dentro de ese bestiario que implica el animal bueno y malo, pues tenemos animales, por ejemplo, como el halcón, que puede significar la vida mundana frente a la austeridad de la vida monacal, pero que a su vez también es símbolo de glotonería, ya que generalmente, y esto simplemente por una implicación con la cetrería, un arte de caza tan rico en la Edad Media, ya que generalmente no vuelve la mano del cazador hasta que se harta de comer sus presas. La hiena, son conocidos los animales de África y demás, incluso en algunas cortes he empezado a ver sus pequeños zoológicos. Entonces la hiena, por ejemplo, que se alimenta fundamentalmente de cadáveres, es un animal carroñero, pues generalmente para el mundo cristiano es el símbolo de la inconstancia del pueblo judío. Otro animal que también se alimenta de peces muertos, en este caso un ave, es el ibis, que se convierte en símbolo del pecador que desprecia el alimento vivo, y este alimento vivo evidentemente es la palabra de Dios. Pero otros animales dan referencia a la glotonería, como el lobo, a la lujuria, como el oso, y todas estas un poco representaciones. Entonces, propiamente de lo que sería el bestiario de Satanás y demás, la referencia evidentemente al espíritu del mal, pues entre otros estaría fundamentalmente la ballena, que en estos momentos de la Edad Media está identificado con el Leviatán. Es un monstruo infernal que surge de las profundidades y con su gran boca engulla a todos, y que suele ser a veces representaciones de esa misma boca del infierno. Hay que tener en cuenta que dentro de esa gigantesca ballena estuvo en su interior Jonás, prefiguración de Cristo, por los 3 días que pasa dentro del vientre de este ser monstruoso. Más conocido dentro de lo que puede ser, por ejemplo, los animales que representan al diablo, y luego con la fama que va a adquirir a través de los aquelarres y demás, pues estaría el macho cabrío, pero también estaría el camaleón. El camaleón, por su fuerte poder de transformación, o como animal tan importante en la superstición y tan perseguido durante la Edad Media como el gato negro. Si antes hemos hablado de pájaros como el ibis o anteriormente el pavo real y demás, evidentemente el murciélago va a ser un animal vinculado al diablo, más propio casi ya del gótico que del románico, y el murciélago se considera como una especie de vampiro que chupa la sangre de los niños dormidos, casi como una especie de iconografía del coco que asusta a los niños. En el mundo oriental, más en el mundo cercano al Islam y demás, al perro se le va a considerar como animal impuro. Sin embargo, en muchas representaciones de las tumbas se les va a colocar a los pies como símbolo como un símbolo que está vinculado a la protección, incluso a veces al cariño. Pero generalmente el perro con ese carácter de impuro será símbolo de los pecadores. Y esto puede ser tan curioso por algo que observa la gente. Se alimenta el perro, consideran de lo que ha vomitado. Entonces también para el mundo cristiano se buscarán textos dentro de la tradición cristiana, como por ejemplo epístolas de San Pedro. Con el diablo estarán vinculados sobre todo todos aquellos animales que generalmente se arrastran por la tierra y viven en ciénagas, viven en espacios, que atemorizan,
como puede ser el sapo, que suele ser generalmente símbolo de la avaricia, la rana, o el cocodrilo, cuya enorme boca suele incorporarse a la iconografía del infierno, el erizo, en este caso casi más por ser un animal que destroza las viñas y que por lo tanto, digamos, ataca lo que cultiva el hombre. Otros animales que nos pueden parecer más extraños y que luego nos sirven para ver un poco cómo también se pintaban las portadas de las iglesias y demás, y por tanto se podía entender la representación de un animal como el leopardo, cuyo pelaje de manchas simboliza la ambigüedad del demonio. El león puede ser el rey de la naturaleza o puede ser también una característica del diablo, generalmente como destructor de las viñas. La viña es un elemento eucarístico, por lo tanto representa al Señor, que sería el zorro, que es símbolo de la hipocresía, al igual que el jabalí, que destroza las cosas con violencia. Entonces vemos como representaciones de animales de estos bestiarios y demás, los que son más dañinos para el hombre, en muchos casos, como agricultor que es y demás, se convierten en símbolos del diablo. Evidentemente, los más universales dentro de este bestiario estaría la serpiente y el mono cuyo sería un hombre no hecho, que se caracteriza por imitar lo que hace el hombre y demás, y incluso por su fealdad recordaría al rostro del diablo. Estos 4 animales que más característicos del diablo son animales, incluso de ellos híbridos, o animales que no están perfectamente definidos y tienen parte humana y parte de animal. Entonces, generalmente los 4 animales más terribles serían el aspid, el basilisco, el león y el dragón. Dentro de los no humanos, medio animal, medio humano y demás, pues estarían el sátiro, el centauro y demás. ¿Quiénes son un poco estos animales? El aspid viene a ser una especie de pequeño dragón que curiosamente huye de los encantamientos, pegando una oreja al suelo y tapándose la otra oreja con su cola. Probablemente el más extraño de estos animales sea el basilisco, que es el rey de las serpientes y se suele representar en la cabeza con una cresta. Y digo que es un poco de los más extraños porque dentro de su genealogía y de su origen, el basilisco es esa especie de ser monstruoso que hemos visto, de serpiente con cresta, que nace del huevo puesto por un gallo, casi digamos con una abstracción, una irrealidad, y que simplemente con su mirada mata a las víctimas y recuerda un poco al mundo de la medusa de la mitología griega. El dragón como variedad de serpiente y la quimera pues como un híbrido que es un animal cabeza de león, cuerpo de cabra y cola de serpiente, que nos retrotrae a la mitología casi del mundo etrusco. Otros animales de estos que hemos dicho anteriormente y que ya hemos hablado anteriormente también de ellos, que serían el grifo, que sería el centauro, que sería el sátiro, que sería la esfinge. Entonces todo eso conforma un poco todo ese mundo tan característico del bestiario del diablo, y que lo que nos haría es un poco ver cómo esa simbología animal está muy entroncada también con la realidad, puesto que todos aquellos animales vinculados al mal son aquellos animales que más daño hacen a una sociedad fundamentalmente agrícola y aunque también ganadera, pero fundamentalmente agrícola, y por lo tanto todas esas representaciones malvadas, indicadas también con la policromía, que ya hablaremos de ella tanto en las iglesias como en las portadas, como en los claustros y demás, y que con esa policromía contribuye a crear ese mundo, digamos, de fantasía, pero a la vez de realidad, porque a través del símbolo se trata de leer los mensajes. Terminando el bestiario, veríamos que la simbología abarca a todas las partes del edificio. No hay un solo elemento del edificio que no tenga una lectura para el fiel, para aquella persona que entra dentro de la iglesia. Hay que tener en cuenta que incluso elementos como las paredes, las columnas, los sillares, las bóvedas, todo ello forma parte de un lenguaje muy característico dentro de los textos,
no solamente ya de los padres de la Iglesia, sino de los monjes de ese mismo momento, del siglo XII, del siglo XIII, como por ejemplo el monje Honorio de Otán, que desgrana cada uno de los elementos de la Iglesia y cada uno de ellos, de la Iglesia como edificio, y cada uno de ellos implica una simbología distinta. Hay que tener en cuenta, si empezamos a arrancar de la Iglesia, que la Iglesia como edificio se asienta sobre una roca segura. En cuanto digamos, el inicio de la edificación del de lo que es la Iglesia. Evidentemente esa roca segura es Cristo. El edificio en realidad, si vamos sintetizando, tiene 4 paredes. Cada una de esas paredes alude a los 4 evangelistas. Las piedras de los muros son los fieles. Fieles, evidentemente, o sobre todo especialmente los fuertes en la fe. Y todos ellos unidos por un cemento. Y ese cemento es la caridad mutua. Si nos vamos al espacio interior del templo, vemos que este se ilumina por medio de ventanas. Estas ventanas son los doctores. Por las ventanas entra la luz, entra la palabra, pero también entra, digamos, los peligros. Y por lo tanto, estos doctores, que son las ventanas, al estar situados ahí, se enfrentan a todo el cúmulo de herejías que podemos ver a lo largo de la Edad Media, sobre todo el periodo románico, petrobusianos, valdenses, albigenses, toda esa pobres franciscanos, todos los Fraticelli y demás, todo ese mundo de esas herejías que va a crear, entre otras cosas, el nacimiento de la Inquisición, dominada desde un principio o representada desde un principio por los dominicos. Esta inteligencia de estos doctores, de estos sabios de la Iglesia y demás, queda simbolizada por los vidrios con lo que se cierran las ventanas. Las ventanas se podían cerrar generalmente con cuero encerado, con alabastro o con vidrio. Es una imagen que no solemos tener del románico, sino que tenemos del gótico, y por ejemplo de las pocas vidrieras románicas que se conservan, las tenemos en la Catedral de Le Mans en Francia, y por lo tanto tenemos que ir cambiando un poco esos esquemas, aunque en el románico es más que la luz, la vidriera, que es más pequeña, es más importante la policromía del interior de las iglesias y demás. Y es que estos vidrios, evidentemente, estas ventanas dejan pasar los rayos de la luz, pero a la vez protegen del mundo exterior. A toda esta estructura del templo se alude con los obispos también. Los obispos están simbolizados por las columnas, mientras que las vigas del techo serían los príncipes de este mundo, digamos la parte laica, que con su protección física lo que hacen es fortalecer a la Iglesia. Y digamos que por último tendríamos el tejado, que es lo que resguarda de la lluvia, de las inclemencias y demás, que serían los soldados, que protegen a la Iglesia de los paganos y de los enemigos. Vemos cómo todo este cuerpo contribuye, toda esta simbología y demás, engarza a toda la sociedad, a toda esa especie de cuerpo. Es un poco como si la Iglesia fuese un cuerpo formado por diversas estructuras, que todo él conforma un todo y crea una especie de cuerpo dedicado a Dios, dedicado a la divinidad. Y tendríamos que continuar con todo lo que es la representación de los elementos litúrgicos o los objetos litúrgicos y de lo que es la pintura que hay no solamente en los artesonados, sino que en las paredes, en las columnas. La iglesia, el edificio interior, es como un gigantesco libro donde se narran episodios del Antiguo, del Nuevo Testamento, escenas de Cristo en majestad, escenas de juicio final, escenas de infierno, que arropan como si el fiel estaría dentro de todo ese cuerpo de Cristo y dentro de toda esa iconografía y demás, que contribuyen pues o a reforzarle en la fe, o bien pues por medio de las herejías y demás a salirse del orden de la Iglesia. Muy bien, Gregorio. Si te parece, podíamos dejar este estupendo capítulo que nos apuntas para la próxima semana. Muchísimas gracias por todos los comentarios, que han sido francamente magníficos, y te emplazo entonces, como hemos dicho, hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Muy bien, fenomenal. A ti, hasta luego.